¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo. En el video de hoy vamos a charlar un poquito sobre la actualidad del formato físico. Vamos a charlar sobre el estado en que está el coleccionismo de películas, qué pasó en el 2024, qué va a pasar en el 2025 y por supuesto una pregunta muy recurrente: ¿qué va a pasar en el futuro con el coleccionismo de películas? Aquí en este canal siempre, sobre todo, mi enfoque es recomendar cine, hablar de cine a través del formato físico, a través de armar una colección, coleccionar películas. Entonces, si recién estás descubriendo mi canal, por supuesto te invito a suscribirte. Todas las semanas charlamos sobre estos temas, con muchas recomendaciones, te muestro mi colección, hablamos mucho sobre cine en casa. Y por supuesto, si siempre ves mis videos, dale like, que me vas a ayudar un montón. Vamos a meternos rápidamente en el tema. Cada tanto aparece alguna noticia que nos augura el fin del formato físico. El fin está llegando, falta poco, noticias apocalípticas, artículos entre comillas periodísticos que por lo general están escritos por gente que está un poquito desinformada del día a día del coleccionismo de cine, o videos que son un simple clickbait para conseguir visualizaciones, interacciones. Cuando veas una miniatura en YouTube que diga "se acabó el formato físico, llegó el fin", probablemente sea un poquito clickbait, un poquito que quieran que hagas clic básicamente en el video, por más que el contenido quizá no sea 100% correcto. En estos días el detonante fue una noticia de Sony en su división de Japón, Sony Japón, que anunció que discontinuará la fabricación de discos Blu-ray regrabables y otros formatos de grabación doméstica, ¿no? Hay otros formatos como los mini discs, el MD Data o los cassettes mini DV. Realmente no sabía que todavía se fabricaban, pero bueno, aparentemente hasta el momento se estaban fabricando, y esto en consecuencia ocurre porque evidentemente no es más rentable para la compañía. Vamos a dejar algo bastante claro: esto no tiene nada que ver con la fabricación de películas en formato doméstico, en lo que es Blu-rays, DVDs, 4K, todo lo que estamos acostumbrados a coleccionar. Estos discos a los que se refirió esta noticia son solo discos vírgenes grabables para grabar contenido en forma doméstica, quizás a través de una computadora o también con esas grabadoras o quemadoras externas que también se utilizan para grabar. Esta decisión sigue la lógica de que hoy la gente quizás utiliza otros medios para grabar cosas en su casa, ¿no? Hacer un backup de información, guardar videos, fotos, etcétera. Pero realmente en ese aspecto hoy en día son muchos más prácticos quizás los discos rígidos o un pendrive, o quizá inclusive el uso de la nube, que está bastante en auge, de moda, y que resulta bastante práctico tener un backup de documentos y demás cuestiones en la nube. Sin embargo, bueno, como todas estas noticias siempre son un poco deformadas e inclusive son aprovechadas por parte de los que siempre están al pie del cañón para continuar con estas predicciones de tipo apocalíptico de que se acaba el formato físico, bueno, esta noticia mutó en que se acaba el formato físico, Sony no fabrica más Blu-rays y demás. Bueno, no es el caso, no es lo que ocurrió. De hecho, Sony aún continúa fabricando, por supuesto, los reproductores 4K Sony y Blu-ray, continúan fabricándolos, al igual que Panasonic o quizás alguna otra marca más de nicho como puede ser Ray-Ban. Así que en ese aspecto lo tenemos a Sony fabricando reproductores y vendiendo muchos, porque probablemente quizá no se venda como antes, pero al haber menos fabricantes, por supuesto hay menos competencia y menos opciones para quienes compran. Sony además el año pasado firmó un convenio con Disney para la producción de sus películas en formato físico, todo lo que es la fabricación, la distribución, la autoría de los discos Blu-ray y 4K y también DVD de Disney. Disney estaba, en un momento parecía que no iban a editar más sus películas en formato físico. Bueno, la cuestión es que Sony firmó este convenio con Disney para distribuir sus películas, y actualmente se están editando varios títulos de Disney a través de Sony, ¿no? Películas que estuvieron hace poco en los cines, como Deadpool y Wolverine, Alien Romulus, las series de Disney también, que supuestamente eran exclusivas de la plataforma, también están saliendo en formato físico, las series de Star Wars, las series de Marvel. Así que en el 2024 se editaron bastantes cosas
Y por supuesto Sony continúa editando su catálogo en formato físico, DVD, Blu-ray y 4K. Es decir, Sony está muy lejos de dejar de fabricar películas en formato físico. Evidentemente es un negocio que aún les resulta redituable. Por supuesto no se vende la cantidad de películas que se vendían hace 10, 15 años. Esto es lógico, todo el mundo lo sabe. Pero esto no quiere decir que no sea un negocio que les deje dinero. Uno podría especular con que en algún momento se podría dejar de fabricar, pero esto podría pasar en quizás 10 años, 20 años, no lo sabemos, es muy difícil predecir el futuro con tanta exactitud y también pensando en un futuro a largo plazo, así que por el momento no veo ningún riesgo en ese aspecto. El ejemplo más claro quizás en esta tendencia de quizás que el formato físico no desaparezca nunca es la del vinilo. Es el clásico ejemplo. El vinilo es un formato que parecía muerto, cualquiera hubiera dicho que el vinilo era una antigüedad, pero ha resurgido de las cenizas con mucho entusiasmo por parte de quienes coleccionan música, también en formato físico, en este caso vinilo. Hay varios coleccionistas, entusiastas, inclusive nueva gente que se sumó a coleccionar vinilo, gente joven, algo que parecía en su momento inimaginable, que colecciona vinilos con mucho fanatismo, con mucho entusiasmo. Así que ahí tenemos un ejemplo de un formato que parecía muerto pero no murió. Inclusive podría pensar que todo el mundo utiliza las plataformas como Spotify o Apple Music para escuchar música, ¿no? ¿Quién se va a comprar un CD o un vinilo? Bueno, esto continúa ocurriendo y continúa siendo un mercado redituable también, no al nivel de años anteriores, reitero, pero también aplica al mundo de la música. Con el cine, por supuesto, pasa lo mismo. Hoy en día la mayoría del público ve el cine a través del streaming. Vos hablas con cualquier persona que te cruzas por ahí y te dice, sí, la vi en streaming, la vi en Netflix, la vi en Max, la vi en Disney. Y probablemente con las nuevas generaciones quizá haya personas que rondan más o menos los 20 años, por poner un ejemplo, que quizá en su vida utilizaron un CD, un DVD, un VHS, muchísimo menos. Así que por ahí tenemos un tema generacional, ¿no? Quizá los que somos entusiastas del coleccionismo ya tenemos una edad un poquito más avanzada y las nuevas generaciones quizá vienen más acostumbradas a lo digital. Sin embargo, mucha gente aún continúa coleccionando películas en forma física, por supuesto, no al nivel de antes, pero el coleccionismo continúa vivo. Y por supuesto los que continúan coleccionando, por supuesto, son entusiastas, ¿no? Gente que quizá colecciona hace muchos años, ha coleccionado todos los formatos y aún continúa teniendo sus películas favoritas en el formato físico. Lógicamente, como les decía previamente, no se vende la cantidad que se vendía hace 10 años ni de cerca, estamos a esas cifras, pero aún continúa siendo un negocio que deja varios millones de dólares a los estudios de Hollywood. Así que bueno, esto me va a llevar a analizar un poquito lo que es la actualidad del formato físico, un pequeño balance de lo que pasó en el 2024 y también lo que espero para el 2025 y más adelante. Con respecto al año 2024, el año pasado fue un muy buen año, considero, para el formato físico. Aunque el volumen de ventas no haya aumentado, tampoco ha disminuido demasiado. Todos los años tenemos quizás un declive en lo que es las cifras de venta de formato físico, pero considero que el 2024 en cuanto a cifras fue bueno. Se continúan vendiendo películas en todos los formatos, desde el DVD hasta el 4K, y sorprendentemente el DVD en las estadísticas resiste, debido sobre todo a su precio mucho más bajo que los otros formatos y a la inmensa variedad de títulos que hay. Muchos títulos aún no están editados en Blu-ray y en 4K y solo están en DVD. De hecho, en Estados Unidos continúa siendo el formato más vendido. Todas las semanas se publican estadísticas con respecto a esto. Y por lo general el DVD suele andar entre el 40 y 50% del market share. Y después tenemos al Blu-ray y al 4K ahí peleando. A veces depende de los títulos que se editan. A veces hay un título muy fuerte que sale en 4K y esto hace que las estadísticas lo pongan un poquito más arriba que el Blu-ray. Pero bueno, ahí andan los otros dos formatos en la pelea. El 4K ha crecido bastante en el 2024 con muchos títulos editados, desde clásicos de renombre hasta películas quizás más desconocidas, independientes, inclusive varias inéditas en formato de alta definición. Muchas estaban olvidadas y editadas únicamente en DVD y directamente pasaron a ser editadas en 4K salteando un formato. Quizás el Blu-ray ha perdido un poco de mercado últimamente debido a que los coleccionistas que ya cuentan con el equipo necesario, TV 4K, reproductor 4K, en muchos casos
gente que tiene televisiones de gran tamaño o inclusive proyectores, prefieren comprar sus títulos, sus films favoritos en el mejor formato posible. Entonces optan por el 4K, ya que la diferencia de precio entre el Blu-ray y el 4K no es tan elevada y el salto en calidad es bastante importante si contás con un televisor de gran tamaño. Realmente la cantidad de estrenos 4K ha sido en el año que pasó por momentos apabullante, realmente difícil mantener un ritmo de compra con todo lo que va saliendo. Muchas veces los coleccionistas tienen que ser un poquito selectivos a la hora de seleccionar. Ha habido semanas en que han salido 5 o 6 películas buenísimas en 4K y bueno, lógicamente muchas veces no es posible comprar todo. Así que esto también es bastante positivo por la cantidad de títulos que salen en este nuevo formato. Y esto nos lleva un poquito al tema de los precios y el tipo de ediciones que han salido en este último año. Actualmente considero que el mercado va girando hacia un coleccionismo más de nicho, más especializado, por lo que empezamos a ver más cantidad de ediciones limitadas o de colección o steelbooks. Los grandes estudios también, por otra parte, están licenciando muchos de sus títulos de catálogo a sellos boutique, sellos especializados para que sean editados por ellos. Y ellos se dedican de lo que es realizar el arte de tapa, el packaging, en algunos casos también la autoría, el remasterizado 4K. Así que bueno, muchos de estos sellos están muy interesados en adquirir el material, de licenciar este material de los estudios y editarlo por su cuenta y aprovechar. Los más destacados son Criterion Collection, que quizás es el más antiguo, el de más renombre, el que edita títulos más importantes quizá para la historia del cine, muchos clásicos, también un poco de cine de distintos países. Después tenemos Arrow Video, que está en Reino Unido y también está en Estados Unidos. Tenemos Scream Factory, que está especializado en el cine más de terror y ciencia ficción. Después Kino Lorber, que saca un poco de todo, sobre todo haciendo hincapié también en el cine clásico. Y también hay un sello que se llama Vinegar Syndrome, que se dedica más a títulos de terror, de serie B, películas un poquito menos comerciales en algunos casos, pero bueno, mezclan un poco. Estos son quizá los más importantes que se destacan en la actualidad en Estados Unidos, y también hay algunos que se destacan en otros países como por ejemplo Australia, sellos como Imprint, Umbrella, y el resto de Europa, donde también salen ediciones muy buenas, muy completas, con muy buenos packagings. Hay steelbooks, hay mediabooks, ediciones de colección, packaging limitado, hay de todo. El steelbook continúa siendo quizás el tipo de packaging más demandado. Tengo acá algunos ejemplos de cosas que han salido en los últimos meses, pero creo que el steelbook sigue siendo el tipo de formato más demandado por los que gustan de las colecciones limitadas. Por ejemplo, bueno, acá tenemos este steelbook, es el de Gladiator. Es un título muy popular que muchas personas quizá la quieren tener en una edición un poquito más especial, no simplemente la cajita azul típica de Blu-ray o la negra de 4K, sino que quieren tener una versión linda, que luzca. Por ejemplo, acá tenemos el de Seven, que recién salió hace muy poquito, también en una edición steelbook. Y después están las ediciones más limitadas. Bueno, estas son las que vienen ya con un libro adentro, una caja más importante, una presentación más de lujo. Esta es de Arrow, por ejemplo, Conan. Después otras que también son del estilo. Esta, por ejemplo, tiene un steelbook adentro, un librito, postales. Así que bueno, este es el tipo de colección que creo que se ha ido imponiendo en el 2024. O quizá ediciones, por ejemplo, esta es una edición australiana de la película Tesis también. Es una linda edición que viene con un cover, una linda presentación. Así que bueno, este quizás es el tipo de coleccionismo que está predominando un poquito en la actualidad. Algunas ediciones un poquito más especiales, ¿no? Entonces esto también hace que, como son limitadas, hace que los coleccionistas tengan un poquito más de ansiedad por tenerlas, porque muchas se agotan muy rápido. Los diseños son vistosos, muchas tienen muy buen material adicional, así que bueno, esto es un poquito lo que está pasando actualmente en lo que es coleccionismo. Yendo ya por país, por sector, en América Latina no se editan más películas en formato físico. Han cerrado todas las editoras, distribuidoras y demás, tanto en México como en el resto de América Latina, Argentina, etcétera. Ya no sale nada. No sé si en Brasil se continúa editando algo, pero debe ser muy poquito. Por otro lado tenemos España, que es
el otro mercado hispanoparlante, que es un mercado quizá considerado pequeño en comparación a lo que son otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, que tienen un volumen un poco más grande de ventas. Pero la situación, a pesar de ser un mercado pequeño, creo que está bastante bien todavía. Se distribuye material, hay distribuidoras como por ejemplo Arby, por ejemplo Divisa, que distribuyen los grandes sellos. Divisa también edita varios títulos del cine europeo, del cine español, son quizá las dos distribuidoras más importantes. Y después tenemos algunos sellos independientes que se destacan. Tenemos por ejemplo uno que se llama Gavita Barbieri, que se especializa en cine fantástico y de terror. Es un sello de corte independiente, pero también que está surgiendo con bastante fuerza en este último año. Después está el 70 No, que también edita cine de horror, fantaterror, cine clásico. Después recientemente tuvimos la aparición del sello Elástica también, que sacó unas muy lindas ediciones de colección también con packaging limitado. Así que bueno, tenemos de todo un poco en España en este aspecto. Y este año que pasó se editaron muchos títulos nuevos en 4K, mucho más que en otros años, así que considero que esto también está bueno para el mercado español, porque dentro de las limitaciones, dentro de lo que hay, dentro de la situación actual, está bastante bien. Y a pesar de todo esto, bueno, me parece, quiero recalcar que me parece importante que los coleccionistas apoyen las ediciones en España, ya que es el último país hispanoparlante que edita películas. En otros países a veces tienen español y a veces no, entonces está bueno que por lo menos un país edite películas que tengan opciones en español. Esto me parece algo bastante destacable. La realidad para el público de habla hispana, tenemos el tema de la barrera idiomática. Esto a veces es un problema, ya que hay títulos que se editan sin opciones en español, como les decía recién, y esto quizá limita mucho a los coleccionistas que no hablan inglés. Siempre, por mi parte, les voy a aconsejar que aprendan a hablar inglés, ya que les va a ser muy útil no solo para ver películas, sino en la vida cotidiana, para leer contenido en inglés, para viajar, para hacer un montón de cosas. El inglés es muy importante. Pero por otro lado, el que no puede hacerlo necesita que las películas por lo menos mínimamente tengan el subtitulado. Aunque vi una noticia hace poco muy interesante, que esto podría llegar a solucionarse en el futuro con la aparición, por supuesto, de la inteligencia artificial aplicada al mundo de los televisores. Vi algo que me llamó mucho la atención. Las inteligencias artificiales en las nuevas TV podrían llegar a subtitular las imágenes a cualquier idioma en el futuro. Futuro lejano, futuro cercano, no lo sabemos. Quizá de acá a 2, 3, 4, 5 años uno ponga una película y el televisor tenga la inteligencia artificial que directamente en el momento te la subtitule. O inclusive lo podría doblar. Estamos viendo en YouTube que estoy viendo algunos youtubers que publican contenido en inglés que tenés la opción del doblaje y lo podés escuchar en castellano. No sé realmente el nivel de traducción, a veces el subtitulado no es muy bueno, pero en algunos casos se entiende perfectamente. Entonces esto me pareció algo que vi, me pareció súper interesante porque dije, uy, aplicado al cine estaría buenísimo. Quizá alguien pone una edición en Blu-ray o en 4K que no tiene subtítulos en español, la pones y tu televisor con inteligencia artificial lo puede subtitular mientras lo reproducís, podría ser algo excelente. Así que se los dejo ahí. Es un tema que me pareció muy interesante y que quizá en el futuro no tan lejano pueda ocurrir. En síntesis, me pareció que fue un buen año el 2024 para el coleccionismo, con un gran crecimiento del 4K, una gran cantidad y variedad de títulos editados en formato doméstico. Por otro lado, ¿qué nos depara el futuro para el coleccionista de formato físico en el 2025 y un poquito más allá? Primero hablemos de lo que es el 2025. Ya se han anunciado muchos de los títulos que saldrán en el primer trimestre del año. Y les quiero decir que hay mucha cantidad, mucha calidad, mucha variedad. Sobre todo nuevas ediciones 4K. Creo que va a ser una gran cantidad de títulos con 4K que saldrán este año. Creo que va a ser el formato dominante en el futuro a medida que también la gente vaya adoptando la tecnología, ¿no? TVs más grandes con tecnología 4K. Quien tenga un reproductor pueda cambiarlo por un reproductor 4K. Me parece que dentro de todo los precios son mucho más accesibles que antes. Podés tener una televisión de un tamaño bastante respetable por
precios no tan altos. Antes quizás era un lujo tener un televisor de 65 o 75 pulgadas y hoy en día quizás es un poco más accesible para la media de la gente. Así que esto puede mejorar bastante todo lo que es la experiencia de cine en casa, mejores televisores, mejores sistemas de audio, barras de sonido, todo eso nos va a acercar quizá un poquito más al 4K, ya que la gente va a ir notando un poquito la mejora. Para el resto del año espero también, como les decía, muchos títulos, muchos remasters, muchas ediciones limitadas que van a tentar a los coleccionistas para gastar su dinero en estas ediciones. La tendencia, por supuesto, como les decía, es que haya más ediciones de lujo, más limitadas, ya que son las más buscadas por los coleccionistas. Y por el lado de lo que es el negocio de los estudios de Hollywood, me parece que tiene un poco más de sentido que, bueno, la tendencia sea hacer ediciones más caras para poder recuperar la inversión mucho más rápido. Realizar un remasterizado 4K es bastante caro, entonces no tiene sentido que si un estudio va a invertir un dinero en hacer un remaster 4K y lo va a vender al público a un precio muy barato y no somos muchos ya los que compramos, sino que somos un nicho, un grupo de personas que nos dedicamos a comprar esto, a este hobby, tiene sentido que intenten sacar más dinero por cada película. Por supuesto, esto trae aparejado una suba en los precios. Ya lo estuvimos viendo últimamente, claro, todas estas ediciones son muy lindas y demás, muy atractivas, pero por supuesto hay que gastar más dinero. Pero bueno, es así, el coleccionismo es así. Si te gusta una edición linda, con un packaging bonito, completa, que traiga un libro, un steelbook y demás, es lógico que vas a pagar más dinero. Entonces, pienso que está girando un poquito el foco hacia esas ediciones y es lo que va a predominar y probablemente haya que gastar un poco más de dinero en comprar las películas, amén de que también ha habido inflación en dólares en los últimos años y esto también ha generado que los costos de producción suban. Lógicamente, si menos gente compra, solo puede ser más rentable para los estudios vender ediciones más caras, ¿no? Como les decía, no justificaría una gran inversión si no van a cobrar más caras las películas. Así que esta es una tendencia, y la otra tendencia que ya la comenté es que se consolida que los estudios licencien parte de su contenido a sellos boutique especializados para que los comercialicen. No incluyen en este caso ediciones en español, ya que estos estudios, estos sellos adquieren los derechos solo por la versión en inglés y no obtienen los derechos para ponerles más idiomas a estas ediciones. Así que bueno, esperemos en este caso que para los títulos que no tienen español, quizás en España algunos, por ejemplo, puedan salir con opciones en español para quienes lo necesiten. Con respecto al futuro un poco más lejano, quizás es más difícil de predecir, pero es mi expectativa y quizá un poco mi opinión es que el formato físico va a continuar por bastante tiempo más. Seguramente irá cambiando, irá evolucionando, irá mutando un poco de acuerdo a la conducta de los coleccionistas, ¿no? Me parece importante continuar apoyando, comprar nuestros films favoritos y aprovechar todas las ventajas que nos da el formato. Siempre en mis videos comento las ventajas de coleccionar en formato físico. Tenemos mejor calidad de imagen, mejor calidad de audio. Somos dueños de las películas, no dependemos de ninguna plataforma ni de nadie que tenga los derechos, los pierda, que la película sea modificada o simplemente desaparezca de una plataforma de streaming. Así que también contamos con muchos extras, eso también es muy importante, muy interesante. Muchas veces recomiendo también que exploren un poquito los extras que traen las ediciones físicas, así que las ventajas están ahí. Nosotros simplemente tenemos que aprovecharlas y tratar de apoyar dentro de lo que esté la posibilidad de cada uno, ¿no? No todos pueden comprar muchas películas, pero cada tanto sí ir comprando las películas que nos gustan y apoyar un poquito este hobby. El enigma principal considero es qué harán las futuras generaciones, si hay nueva gente que se va a sumar al coleccionismo del futuro. Quizá podemos decir que es un negocio que actualmente deja dinero a los estudios, a pesar de que no es lo que era hace 10-20 años, pero bueno, tenemos que ver también qué va a pasar con las nuevas generaciones, si se van a interesar por coleccionar objetos físicos o si simplemente quieren todo digital. Otro tema no menos relevante es directamente el futuro del cine, sin hablar del formato físico, el futuro del cine, de las películas, de la experiencia de ir al cine a ver una película. Quizás es un tema para hacer un video aparte, pero me parece un tema interesante. Me parece que hoy en día muchas opciones
compiten con el cine, hay muchas cosas para hacer, muchas cosas que pueden distraer también a la gente o hacerse olvidar del cine. Tenemos las redes sociales, streaming, series, videojuegos, los reels de Instagram, ver TikTok, reality shows, etc. Hay muchas opciones que compiten con la atención de una persona y con el tiempo libre. O sea, el tiempo libre muchas veces es poco y hay que ver en qué lo usamos, ¿no? Esto antes no ocurría. Por lo menos las personas de mi generación nos criamos en una época en que ir al cine, ir al videoclub era muy relevante y no teníamos tantas opciones para hacer. Quizá yo cuando era chico no había internet, entonces el cine era como muy importante. Así que el cine creo que tiene que encontrar un poquito la forma de continuar siendo relevante para la cultura popular, como lo fue en otras épocas, los 70, los 80, los 90, por no irnos a hace 100 años, ¿no? Pero quizás en esa época el cine era muy popular, muy relevante para la gente, muy importante a nivel cultural, y esto quizás se está perdiendo un poco, quizás también un poco por la accesibilidad tan fácil que hay hoy en día de ver cosas, de ver películas, cosas, contenido, como le dicen ahora. Yo no considero al cine un contenido, el cine de alguna forma es un arte, un contenido me parece otra cosa. Entonces también eso atenta un poco, ¿no? De repente una película se ve en el cine y la gente dice, bueno, en un mes la tengo en streaming, qué sé yo, hay muchas opciones, la podés comprar legal en forma digital, la podés bajar en forma ilegal, no sé, podés verla en streaming cuando sale acá 5 o 6 meses. Antes no pasaba eso, el cine era toda una experiencia, tenías que ir al cine, la película recién salía en VHS o en DVD capaz que a los 6 meses. Para que llegue a la televisión capaz que tarda 1 año, 2 años. Ahora es todo muy rápido, todo ya, la gente quiere todo ya. Le recomendás una película a alguien y te dicen, ¿y dónde la veo? ¿Dónde la descargo? ¿En qué plataforma está? Y a veces no es así, te puedo recomendar una película que no está en ninguna plataforma, simplemente o está editada en formato físico, o no está disponible en ningún lado, o simplemente tenés que ir al cine a verla, ¿no? Entonces todo esto también me parece un tema que en el futuro vamos a ver cómo se desarrolla y me parece también relevante para toda esta discusión. Así que en consecuencia considero que tendremos, a mi criterio, varios años más de formato doméstico. Creo que no tienen que hacerle caso a estos videos o artículos que dicen que ya se termina el formato físico. Estos videos que anuncian el apocalipsis me parece que no están en lo cierto. Pienso que aún ese momento no llegará por bastante tiempo. No puedo decirles cuánto, si serán 10, 20, 30 o 100 años, pero considero que podemos disfrutar de este hobby durante bastante tiempo más, así que sigan disfrutando de ir al cine, a ver películas al cine, sigan disfrutando de sus películas, de sus colecciones, y simplemente disfruten de lo lindo que es ver películas. Les agradezco como siempre por verme y nos vamos a ver muy pronto en un nuevo video. Adiós.